se anticipa un retorno considerable en tu reembolso de impuestos, es decir, en tu tax refund. Y eso tiene que ver con los cambios implementados por la administración de Trump que se aprobaron el 4 de julio, pero que tienen efecto de forma retroactiva. Es decir, que la mayoría de ellos tiene efecto a partir de principios de 2025. Y debido a esos cambios se anticipa que muchos contribuyentes recibirán un tax refund, es decir, un reembolso en sus impuestos mucho más altos que el que han estado recibiendo en los últimos años. Y hoy vamos a hablar de los créditos y de las deducciones que cada contribuyente tiene que estar en la mira para asegurarte con tu contador que estos sean aplicados a tus impuestos personales. Bienvenidos a NovaRise, tu canal de educación financiera. Aquí hablamos de todo un poco acerca de las inversiones, acerca de bienes raíces, inversión en la bolsa, en metales preciosos y en negocios. Ahora, para nivelar el nivel de conocimiento, quiero explicarles un poquito cómo funciona el tema de los impuestos en Estados Unidos. Entonces, supongamos que tienes tu trabajo regular de W-2, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas un trabajo, a ti te hacen llenar un formulario en donde indicas la cantidad de dependents que puedes tener y todo eso entra en una fórmula en donde hay un cálculo en donde te quitas cierta cantidad de impuestos cada vez que recibes un pago. Entre estos impuestos están los impuestos del Social Security, los del Medicare, los federales y los estatales para aquellos que viven en estados en donde también se pagan impuestos estatales, ¿no? Entonces, la manera como funciona es que todos entramos en una fórmula, ¿no? Independientemente de quiénes somos. Y los impuestos que contribuimos en cada paycheck, es decir, en cada recibo que nosotros obtenemos de salario, ustedes notarán que ustedes generan cierta cantidad de dinero, le descuentan los impuestos y al final hay un ingreso neto que ustedes reciben, sea en forma de cheque o sea en la cuenta bancaria para aquellos que disfrutan del depósito directo o direct deposit, ¿no? Entonces, esa cantidad de impuestos que ustedes pagan es un estimado. Y al momento que ustedes se sientan con su contadora a declarar los impuestos, ahí es cuando suceden esos ajustes. Si estuvieron pagando de más en el año anterior, entonces ahí es cuando ustedes reciben un tax refund, es decir, un reembolso. Pero si lo que han ido pagando el año anterior no fue lo suficiente, al momento de declarar sus impuestos, ustedes terminan pagándole más impuestos al IRS. Ahí en ese momento es donde se compensa. Entonces, lo que sucede ahora es que debido a los cambios nuevos que se aprobaron en el 2025 y debido a su naturaleza retroactiva, muchos de estos cambios no fueron registrados en los sistemas. Y no es culpa de nadie. Es decir, que el trabajo de ustedes no lo registraron, nada de eso fue registrado y ustedes siguen contribuyendo los impuestos como siempre lo han venido haciendo. Pero con estos cambios nuevos se anticipa que ustedes van a pagar menos impuestos porque están recibiendo ahora más crédito y más deducciones. Y esos créditos y esas deducciones se van a aplicar al momento de ustedes declarar esos impuestos. Y eso quiere decir que al implementar estos nuevos cambios hay una probabilidad muy, pero muy grande de que ustedes reciban un tax refund, es decir, un retorno mucho más grande que el que han estado recibiendo en los años anteriores. Y hoy tenemos a dos expertos en la materia que vienen a enseñarnos acerca de esos créditos, en qué situación aplicarían y lo que ustedes deberían prestarle atención para que puedan tener esa conversación informada con su contador, o también pueden ponerse en contacto con estos dos expertos que vamos a entrevistar para analizar bien sus impuestos personales. Y aquí estamos con nuestros invitados especiales, Carmen Montes de Oca y Henry Aldana de Aldana y Asociados. Bienvenidos de nuevo al canal. Muchas gracias, Lucía, como siempre, pues honrada, agradecida y contenta de unirme al canal para impartir información de valor que va a ayudar a muchos contribuyentes en este caso. Sí, para mí también es un gusto estar de nuevo. Gracias por invitarnos otra vez a hablar de este jugoso cheque que se está esperando para la próxima temporada 2026, que será del 25-25. Y eso es lo que vamos a explicarles a las personas, cómo funciona y por qué creemos y por qué sabemos que van a recibir un cheque mucho más grande en esta temporada versus el 2024 o después en el 2026. Pero este año va a ser un año único, creemos que mientras no den más incentivos de aquí en adelante, pero esto es lo que acaba de pasar, esta reforma definitivamente va a poner mucho dinero en las manos de los contribuyentes, en las manos de la mayoría de las personas, y ahorita les vamos a explicar por qué.
Excelente. Sí, esa es la expectativa, ¿no? Que los cambios, como no están reflejados actualmente y entran en vigencia desde ya, pero se reflejan al momento de declarar, que eso crea la posibilidad de que uno pueda recibir un check refund, ¿no? Un tax refund mucho más grande. Entonces me gustaría que cualquiera de ustedes dos nos compartiera qué aportaría o qué cláusula, si es que hay una cláusula, o cuáles son los cambios que deberían estar prestándole atención para aquellas personas que vayan a declarar sus impuestos personales y que estén en la mira para asegurarse que ellos estén bien informados, de tal manera que si no van a donde ustedes y tienen a su propio contador personal, que pues también que monitoreen o evalúen el trabajo de su contador personal para que ellos reciban ese tax refund que tanto se merecen. Bien, claro que sí. Carmen va a explicar cómo funciona esto, pero voy a hacer un preámbulo. La nueva reforma, lo que le llaman el OBBB, PL 11921, que pasó el 4 de julio, pero es retroactivo a enero. Entonces aquí es donde ocurre la magia. Todos estos beneficios desde enero 19 y otros desde el 1 de enero. Entonces, hablando de esto y diciendo esto, quiere decir que las tarifas, y voy a explicar un poquito, las tarifas o las tablas de impuesto, por lo general estaban un poquito más altas y, por supuesto, con todos estos incentivos que estaban ya calculados, especialmente con las personas que están como empleados en payroll, en nómina, les afectó, pero aquí es donde viene la magia. Bueno, les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo punto por punto los reembolsos, porque son reembolsos que van a tener, que aplican para el tax 2025, que lo van a reclamar en el tax season 2026. El gran reembolso de impuestos, el pronóstico del reembolso promedio, pues como ven acá, es de $3,743 en promedio para el 2026, que equivale al 15% más que estaba en el promedio del 2025, que eran 3,200. Entonces, va a haber un incremento. Esa es la primera, o sea, como decir, la primera parte, ¿no? El primero es para los mayores de 65 años, ¿ya? Entonces, la deducción extra en el estándar deduction es de $6,000 para los solteros y $12,000 para los casados. Entonces, aquí también se debería compartir, o esto sí les puedo compartir también, en qué parte del impuesto, porque es como educar un poquito a dónde van a ir a ver eso, ¿ya? Entonces, en el impuesto está en la línea 12. Ahí es donde va el Standard Deduction. Y el Standard Deduction, pues, antes estaba planeado, o sea, es para el 2025, para todo el mundo, es 15,750. Si me están dando, yo tengo 65 años de edad, más de 65 años, y me están dando $6,000, soy soltera, ¿a qué equivale mi Standard Deduction? A $21,750. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo que gano bajaba antes 15,750, ahora voy a bajar a ese ingreso 21,750. Si lo hago soltero. Si lo hago casado, serían 43,500, ¿ya? El límite, para todo hay un límite, el límite de ingreso es para los solteros, no más de $75,000 y que ganen de ingreso, y los casados $150,000. El máximo de deducción es 6,000 a 12,000. Obviamente, no todos van a recibir 6,000 porque va de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el primero. Mayores de 65 años tienen un extra standard deduction que les va a ayudar a bajar el ingreso antes del taxable, ¿ya? Es una deducción. Siguiente, es para los trabajadores con propinas, ¿ya? Que ya se anunció y todo eso, pues, obviamente la deducción de propinas ya las reportaron en enero hasta la fecha, ¿no? La deducción de propinas es igual una deducción, ¿ya? Y es para una clase de trabajos elegibles, y el IRS va a publicar el 2 de octubre del 2025 cuáles son los trabajos elegibles. El IRS lo va a publicar, así que es súper importante que estén atentos a eso. Ahora, ¿qué quiere decir? Que son propinas reportadas. No es que cuando haga el impuesto se me va a ocurrir, yo gané propinas. No, son las reportadas. ¿Y cómo se reporta? Usted reciba sus propinas y reporta a su empleador. Yo recibí esto de propinas, ¿ya?
Entonces, esas propinas van en su paycheck. Reportadas quiere decir que cuando usted tiene su paycheck, va a haber ahí tips, el valor que recibió de tips y los taxes por los tips que usted obviamente recibió. Entonces, tienen que ser reportadas. Límite de ingreso, soltero que no gane más de 150,000 y casado que no gane más de $300,000, ¿ya? Obviamente, esto va también, o sea, se va calculando, no, o sea, el que ganó un poquito más de 300,000, que no llegue a 400, no va a ser que no lo va a tener, le van a ir calculando, pero que no tiene que pasar de 400,000 para el soltero y 550 para el casado. ¿Qué quiere decir? Que el que ganó 400,000 de ingreso no califica, ya perdió eso, ¿ya? Más claro. Máximo de deducción que se tiene en esto, $25,000 en cualquier estado, sea casado, sea soltero, cualquiera es 25,000 el máximo de deducción. Ya, entonces, si usted recibió propinas, pues igual hacer la tarea de cuánto usted recibió de propinas y cuál es la parte que usted va a ahorrar. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. María es una mesera en un restaurante muy concurrido. Gana un salario de $10 base por hora. Entonces son 40 horas por semana. La mayor parte de su ingreso viene de sus propinas, las cuales ella reporta a su empleador. Digamos que en el 2025 ella ganó $20,000 en propinas reportadas durante todo el año y su salario base son $20,800. ¿Cómo se calculan los $20,800? Las 10 horas, los $10 por las 40 horas por 52 semanas es lo que ganó en el año, ¿ya? Si trabajó 40 horas, son $20,800, ¿ya? Entonces, la ley anterior, de enero a junio, las propinas de ella, $20,000, más el salario de $20,800 suman $40,800, que sería su ingreso total. El empleador le retuvo impuestos federales sobre todo ese ingreso y supongamos que la tasa de ella sea el 20%. Ya, es un ejemplo. Entonces, los $40,800 por el 20% equivale a $8,160 que le retuvieron en su paycheck en el withholding federal. Por eso es que usted cuando esté viendo esto vaya a ver su paycheck. Ahí está la línea. Entonces, en todo el año, porque cada paycheck va acumulando. Usted, si es que ve en su colillita de cheque, ahí va a ver cuál es el que le están reteniendo en este momento y cuál es el acumulado. Al final del año va a tener un acumulado y obviamente también va a tener en su W2, ya que es la que le va a llevar a su preparador. Esa es la primera figura, cómo estaba antes. Ahora, con la nueva ley, haciendo una parte retroactiva en lo que viene a ser de enero del 2025, porque la pusieron desde enero del 2025, la aprobaron en julio, pero es retroactivo. La ley nueva dice que las propinas reportadas hasta $25,000 son libres de impuestos federales, ¿ya? Federales. Entonces, los $20,000 que tenía María no pagan impuestos federales. Solamente ella va a pagar de su salario base, que son $20,800. Esos sí están sujetos a impuestos federales, ¿ya? Entonces, regresando al ejercicio que estábamos haciendo, el salario de ella, el base, $20,800, por el mismo tax rate de ejemplo que agarramos, 20%, el tax de ella sería $4,160, ¿ya? Como a ella le retuvieron, acuérdense que le retuvieron $8,160, pero ella solamente tenía que pagar $4,160 porque esos $20,000 de la propina no paga impuestos. El IRS le va a devolver $4,000, ¿ya? Ahí es donde se aplica ese reembolso. Y ese sí es un reembolso, porque ese va a ir canalizado o conectado a la última parte del impuesto donde están lo que le quitaron de withholding. Ahí es donde se va a reconciliar, ¿ya? Entonces, eso es lo que se aplica en las propinas. Siguiente punto es los trabajadores con overtime o horas extras, ¿ya? Entonces, igual, la ley dice que a partir de julio 4, retroactivo enero, no impuestos sobre el overtime que la gente recibió, ¿ya? Entonces, solamente y aquí es importante aclarar, es solamente la porción extra, no todo. ¿Por qué? Si yo de $25
$25. De 75, o sea, $75 sería la mitad, o sea, el salario más la mitad, ¿no? Ya, time and half son $75. Entonces, no todo el overtime va a ir, sino es la parte, como decir, premium, que le llaman. Ahora, importante que sepan, esto no está aplicando a los taxes de Social Security y Medicare. Eso sí va porque va, o sea, eso ya no le pueden quitar. Pero el overtime sí. Límites de ingreso. Solteros que no ganen más de 150,000 y casados que no ganen más de $300,000. Y de la misma forma puede llegar al tope de 400,000 para solteros y 550,000 para casados y va bajando, ¿no? El máximo deducible, $25,000 para solteros y $25,000 para casados. Lo mismo. Ahora, ejemplo práctico. Imagínate que eres un trabajador, trabajas en una mecánica y tu salario es de $50 por hora, ¿ya? Y tu empleador te paga las horas extras, en este caso sería 75 por hora, ¿ya? Entonces 50 por 1.5, que sería 1 y la mitad. Ahora, el desglose de los $75 por hora del overtime. Tarifa regular son $50. Ese sí está sujeto a impuestos federales porque es tu tarifa regular. La porción premium son los $25. Eso es lo que va a estar exento de impuestos, que es la diferencia entre los $75 del overtime con los 50 de tu hora de pago regular, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a ir exento de impuestos. Y recordando nuevamente que el Social Security y Medicare sí tienen que ir. Ahora, bajo la nueva ley, pues, yéndonos a ver, esos $25 son 100 horas que trabajó por 25 horas, que es la porción premium, son $2,500 que estarían libres de impuestos federales. Los otros $50 por hora, que son 100 horas por 50, esos $5,000 sí van a ser calculados el impuesto regular, ¿ya? Es para que entendamos un poco porque muchos están pensando que es los $75. No, hay una parte que es la porción premium, es solamente la diferencia. Siguiente, los residentes en estados con altos impuestos, el SALT. Entonces ahí aumentaron en la deducción, o sea, incluye impuestos estatales que son impuestos locales, de la renta, de propiedad, y esto va a ser un gran alivio para los estados que pagan mucho más en impuestos, que son Nueva York, California, etcétera. ¿Ya? Aquí no hay límite específico de ingreso, lo que sea, te aplica, ¿ya? Lo triste de esto es que esto solamente va a ser por 5 años. El máximo deducible, $10,000 a $40,000, dependiendo, y termina en el 2030. O sea, esto empieza este año y se termina en el 2030, así que hay que aprovechar. Siguiente, vamos a ver, el siguiente es los papás o los padres con hijos, ¿ya? Ese es el crédito fiscal de los niños. Ese crédito aumentó. Era de 2,000 y ahora es 2,200 por hijo para niños calificados menores de 17 años, ¿ya? Tienen que ser niños calificados, o sea, menores de 17 años. El límite de ingreso, solteros que no sobrepasen los $200,000 y casados que no sobrepasen los $400,000. Máximo deducible, como dije, 2,200 por hijo. Eso es para los niños, ¿no? Y eso es muy beneficioso también porque hay una partecita en la ley también que no necesitas que los dos padres sean legales. Con uno que esté legal o tenga un seguro social ya califica. Eso también está súper bueno. Porque antes simplemente recibían $500 los que tenían Tax ID. Bueno, ahora, compradores de autos nuevos, esa es la siguiente deducción, que es una deducción de intereses para los préstamos en autos nuevos. Hay que aclarar porque había la confusión de que eran nuevos o usados. No, tienen que ser vehículos nuevos, ensamblados en los Estados Unidos y va a haber una verificación del VIN, ¿ya? Súper importante. Entonces, y son préstamos que empezaron en enero 1 del 2025. Límite de ingreso, el soltero que gane menos de $100,000 y el casado que gane menos de $200,000.
máximo a deducir $10,000 anual. Esos son los puntos, van a ver ahí en las pantallitas, o sea, creo que está clarito la explicación. Y lo más importante es familiarícese con cómo se presentan sus impuestos personales. Tienen que diferenciar qué es una deducción y qué es un crédito. Siempre me gusta aclarar eso. Las deducciones están en la primera página de su impuesto. Después de su ingreso viene el standard deduction o cualquier deducción que usted tenga, viene en la primera parte antes del taxable. La deducción viene antes de su taxable. De ahí viene su tax y el crédito viene cuando ya le calculan su impuesto. Entonces, el crédito de los niños viene después del cálculo de impuestos. Si yo tengo que pagar 5,000 y tengo 2 niños, ya no pago. o tres hijos, ya no pago, o pago menos, ¿ya? Entonces, porque es un crédito. Igual que el Earning con Credit, es un crédito que va debajo. El crédito por estudiante es un crédito y va después del taxable. Eso hay que identificar y hay que diferenciar porque si van a decir, yo voy a ahorrar en las propinas tanto y yo voy a pagar tanto y réstenle, no es así, es una deducción. Te ayuda a bajar tu taxable, ¿ya? Eso es lo que quería aclarar, que aprendan a leer su impuesto, es responsabilidad de cada contribuyente saber qué está en ese impuesto, ¿ya? No es al 100% del preparador porque a la final el que firma el impuesto es usted y a quien le van a llamar es a usted. Si algo no está bien en el impuesto, el IRS le va a llamar a usted, le va a mandar la carta a usted. Entonces hay que estar bien conscientes y saber leer su propio impuesto. Eso es lo que podría recomendar y no sé si Henry quiera aumentar un poquito más. Bueno, sí, este reembolso se da porque las tablas no fueron, voy a decir, no fueron adaptadas, no fueron modificadas. Y en realidad no es culpa de nadie porque nadie sabía que esto estaba pasando. Pero al final, sí, o qué iba a pasar. Entonces, las tablas estaban ahí. Pero entonces nos beneficia a todos porque de una u otra manera, ya lo que Carmen les explicó, todos estos créditos, todos estos beneficios, por lo general de enero a junio, y repito, pues nos quitaron más en nuestro cheque y de nuevo el reembolso se da porque nuestras retenciones, lo que nos retuvieron los impuestos fue mucho mayor, superior a lo que debería ser. Entonces, por eso es lo que ocurre un reembolso, cuando hemos pagado más de lo que teníamos que haber pagado y por ende, ahora va a venir ese reembolso grande. Ahora, muy importante entender que esto solo va a ocurrir basado en esta reforma hasta este momento, esto solo va a ocurrir esta temporada, no va a pasar en el 2026, 27, 28, solo va a ocurrir porque es un fenómeno que comenzó a medio año, pero fue retroactivo. Entonces, este fenómeno se está dando porque nos quitaron más basado en las tarifas o tasas, tablas, impuestos o tablas que estaban en este momento. Entonces, esto es un fenómeno, por eso es que nuestro cheque va a ser gordito, jugoso. Ahora, lo que les digo, por favor, no salgan a quemarlo, a guardarlo. Al contrario, este momentito, las cosas, el último trimestre del país, el último trimestre de la economía del país, pues tal vez no sea el mejor, pero sí tengamos cash en la mano para invertir, para hacer cosas, para protegernos. Eso es muy importante. Si el dinero viene, no salgan a comprar carros más caros, carteras más caras, cosas más caras, sino inviértanlo inteligentemente. Y esa es mi opinión y esa es mi recomendación para todos. No, gracias, Henry. Lo que les iba a decir es, cuidado que si usted dice, voy a recibir más de $3,000 y usted ya empieza a endeudarse por adelantado pensando que en el próximo año le van a dar ese reembolso. Pero usted no, ese es un promedio. Los impuestos de cada persona son totalmente diferentes, de acuerdo a lo que usted gana, de acuerdo a lo que usted tiene. Unos tienen hijos, otros no tienen hijos, unos hacen casados, otros hacen separados, otros hacen solteros, cabeza de familia. Entonces, por eso es un promedio. Entonces, no haga números ahorita, si es que o sea, y si quiere hacerlo, pues agarre su impuesto y póngase a ver cuál fue el resultado de su año anterior, cómo está su colilla de cheque, como les digo, ahí está el acumulado que usted tiene y usted ya se va a dar cuenta cuando usted ya pagó, ya pagué, sobrepasé lo que tenía el año pasado, sí voy a tener un reembolso, porque ya estamos en septiembre.
Excelente cátedra con lujos de detalle. Muchísimas gracias, Carmen, por compartir y muy buenos tips de parte de los dos, en el sentido de que hay que prepararse y tener esos fondos de reserva porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Y al mismo tiempo, cada persona, cada contribuyente es muy diferente, tenemos perfiles diferentes. Entonces, el propósito de esta entrevista o clase, como lo quieran ver, es más que todo para ayudarles a ustedes a planear. Tal cual como dijo Carmen, septiembre, bueno, en este momento estamos grabando el video en septiembre. Ahora, de que salga al aire no sabemos. Voy a tratar de agilizarlo para que salga en septiembre, pero puede ser que posiblemente salga en octubre. Y si sale el episodio en octubre, entonces ya tienen unas semanitas menos, pero todavía les queda lo que queda de meses o lo que queda del año para planear bien y ajustar. No es cuestión de, hay que vivir en el presente. Sí, hay que disfrutar el presente, pero para llegar lejos hay que planear el futuro también. No con lujo de detalles, pero al menos tener un estimado de cómo moverse las cosas y no gastar de antemano el dinero que no nos ha llegado. No, claro. Entonces, excelente información. Muchísimas gracias, Carmen y Henry. Para aquellos que buscan contactarse con Carmen y Henry para asesoría de impuestos personales, también aquí les dejo el enlace en la cajita de comentarios, en la sección de la descripción, para ustedes llenar el formulario y ponerse en contacto con cualquiera de ellos dos o con los miembros de su equipo. Carmen y Henry, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron en el día de hoy. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chaito, bye. Muchas Chao, gracias. nos vemos. Gracias Bye. a todos. Gracias. Bye.